Muchas gracias, María Laura. Bueno, gracias nuevamente por este espacio a los organizadores. Bueno, agradezco también a mi colega Rodrigo Díaz Maldonado porque sin dudas ha puesto un contexto de historia de las ideas que me permite ya como marco poder avanzar directamente en la fuente al plantear el tema de la nueva sensibilidad del modernismo. Lo único que me gustaría decir es que Leopoldo Lugones nuevamente va a ser una excepción a estos elementos que caracterizan la sensibilidad del modernismo. Creo que la mayoría, por lo menos de los que yo conozco de intelectuales argentinos, serían una excepción en ese caso, pero bueno, como decía Fernando Ulloa, todos somos excepciones a una regla que no existe. Así que bueno, ahora doy por empezado un poco. Entonces yo voy a hacer, no voy a ser tan prolija como Rodrigo, sino que voy a tratar de hacer un punteo del recorrido de las obras de Lugones, que al final voy hasta la década del 20 entrada, para mostrar más cómo conviven de manera poética ideas ideológicamente contrapuestas en la obra, en su recorrido intelectual. Leopoldo Lugones, para el centenario de la Revolución de Mayo de 1810, se convierte en el poeta de la nación, el inventor de la tradición nacional, a partir de erigir el Martín Fierro como el poema fundador de la patria en el que cristalizan todas las tendencias nacionalistas. La exaltación romántica de lo criollo como lo genuino de la personalidad nacional, el recurso al mito de origen y la negatividad del inmigrante y del progreso. En esta operatoria convive la exaltación anárquica revolucionaria de consagrar a un héroe que se alza contra el Estado, con el culto de un saber específico del gaucho y lo más granado de la sociedad, dejando afuera a los gringos y a los indios, al tiempo que convierte su insurrección en la legitimación estatal del régimen oligárquico. Hacia la década del 20, Lugones será un converso a las posiciones políticas reaccionarias. En esta reflexión nos proponemos incursionar en las derivas intelectuales de este poeta rey que cruzan los valores de la Ilustración, la razón científica y el socialismo con el tradicionalismo nacionalista, hasta adscribir a un credo totalitario. Consideramos que hay un significante que de alguna manera traza, orienta y condensa todas las variaciones ideológicas de la aventura intelectual lugoniana. El significante es libertad. Nos proponemos dar cuenta de este movimiento de tensiones y filiaciones entre tradiciones políticamente divergentes a partir de un rasgo en la obra del autor que entendemos como las paradojas del mito. Por un lado, en la obra lugoniana, podemos interpretar el mito como obstáculo al horizonte cultural moderno, signado por el movimiento social y las raíces inmigratorias de la sociedad democrática. Y por otro, podemos entender el mito como un secreto llamado libertario que irrumpe con presencia perturbadora de los despojos del pasado en el presente, en las propias condiciones de emergencia en la que éste se plantea como una rebelión interna del pensamiento, como un pensamiento crítico del horizonte de experiencia. El recorrido propuesto del pensamiento de Lugones va desde su participación como director, junto a José Ingenieros, en el periódico socialista revolucionario La Montaña, en 1897, hasta las conferencias patrióticas de 1923. Y en este recorrido vamos a privilegiar la figura relato del payador como núcleo central. El payador puede entenderse como un acto en sí mismo. Asunción de Lugones, como el poeta oficial de la nación, que encarna la figura sublime del artista, en tanto que fabricante de una maquinaria simbólica eficaz, que hace del poema de José Hernández, Martín Fierro, un artefacto cultural, una suerte de borde que permite trazar los límites del campo de la tradición nacional y segregar aquello que no pertenece a dicho campo. Fierro es una individualidad de ficción, una biografía popular con la que se identificó, primero, un amplio público de analfabetos,
y después fue admirado por los hombres de letras. Lugones liga a este gaucho, que no es un gaucho cualquiera, con el linaje de Hércules. El mito consagra un héroe que se alza contra el Estado y es la expresión de la cultura mestiza, el gaucho rebelde, pendenciero y solitario, que deriva en las variantes díscolas de un criollismo populista, los Moreira, los Santos Vega, Hormiga Negra. Pero esta operatoria subversiva entra en tensión con el uso político de la literatura mitopoética como campaña de argentinización y disciplinamiento. En este último aspecto, Lugones participa de la ideología proyectual consolidada en las clases dirigentes y construye un verosímil consistente en la reducción de cultura a literatura y de literatura a poesía, y en la identificación de esta última, la poesía, con un analogón de la patria, la armonía del espíritu. Pero esto no deja de ser la aporía en la que se inscriben las reflexiones sobre la nación, que siempre aluden a las identificaciones en los procesos de configuración de las identidades y, por un lado, apelan a la exaltación de la singularidad, desplazando tanto lo universal como lo particular en un secreto llamado libertario, y por otro lado, ponen el acento en un movimiento de cristalización o sutura en el imaginario de una totalidad de la comunidad que mitigue las luchas fratricidas. El Martín Fierro interroga en esta inscripción en el tiempo y en el espacio del centenario argentino la amenaza del presente. No cesa de escribir en el horizonte de expectativa una salida que devuelva una imagen armónica de la totalidad social. Esto se encuentra sintetizado en un verso del propio poema. Cito: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. La hermandad responde a alguna ley, a un registro simbólico que ordene la struggle for life, la voracidad entre nosotros, el afuera, el infierno de las diferencias, del otro que imaginariamente tenemos al mismo nivel y se presenta como la amenaza de privación de un bien. En Prometeo, que es un texto de 1910, ¿no? Un libro de estética en el centenario de la patria, que fue desdeñado por la crítica literaria como irracionalista y esotérico, el extranjero para Lugones es todo aquel que encarna la figura moral de la maldad. Lo cito: únicamente los malos son extranjeros, los hombres de bien son nuestros compatriotas. El egoísmo es el gran enemigo de la patria y debería curárselo como una enfermedad maldita. Esta lógica de inclusión y exclusión está inscripta en los propios ideales del universalismo. No es un atributo exclusivo ni específico del nacionalismo. Lugones concibió una cosmogonía en la cual la escala darwiniana se encuentra totalmente invertida. En Prometeo opone la sombría struggle for life de la ciencia a la divina struggle for light de los seres superiores. Esta idea es solidaria con el problema del bien para los modernos, profundamente relacionado con la libertad y la justicia, y no con la felicidad como lo es para los antiguos. Entendiendo esta última, la justicia, fundamentalmente como una construcción hecha posible por una propiedad particular del lenguaje, el logos, la inteligencia. Con el ideal de justicia griego debemos formar lo que ahora nos falta, dirá Lugones: una civilización, una moral y un culto. Esta idea de poner en el principio la inteligencia, que aparece en Prometeo, se enlaza con la operatoria en El payador de hacer de los gauchos griegos homéricos. En estas conferencias, Lugones recupera las lenguas romanas, perdidas en el español por el cristianismo. Lo que la religión había expulsado de España migró para fundar la civilización en América. El gaucho es el heredero del mundo helénico, el símbolo del lazo con el mundo antiguo, con el comienzo de la política de Occidente, para invocar, irónicamente, una lectura ranceriana. Lo helénico
podríamos sugerir que juega un rol decisivo en la articulación que establece Lugones entre el universalismo, el nacionalismo y lo impolítico, y resta un saldo cínico, el del artista como afirmación de la singularidad. Martín Fierro es el mito nacional porque el intelectual rey ha realizado la transmutación de la fuerza bruta, la materia bárbara del poema, en inteligencia, en significado y en arquetipo. De ahora en más, el payador. El gaucho y lo más granado de la sociedad, Fierro y Roca, el representante de la oligarquía, pertenecen al universo de la moral aristocrática, individualista, solitaria, impiadosa, opuesta a la moral de esclavos. Un modo de pensar la libertad del hombre en un medio social de alienación, lo cual implica, en cierto sentido, problematizar la propia identidad en tanto estatuto de la subjetividad y la condición de posibilidad de la disolución de los lazos morales y sociales existentes. Por esto digo un saldo cínico. Hinkelhammer comenta que en el mito de Prometeo se inscriben las utopías de la modernidad y las vincula con la crítica al cristianismo y el surgimiento de nuevos postulados éticos. Si bien el autor pone el acento en la tesis de doctorado de Karl Marx, ¿qué postulados de un metalenguaje predirigido sobre los símbolos de la discursividad nacionalista nos impide encontrar los ecos de un mismo llamado libertario prometeico entre Marx y Lugones? Este llamado libertario no pone el acento en liberar al cuerpo de la ley y del mercado. Dirá Lugones, ya no es el culto del pobre, preconizado por el cristianismo, lo que exige la humanidad, sino la supresión del pobre. Esto está en sintonía con el verso Oda a los ganados y las mieses, también de 1910, donde escribe: certidumbre de días mejores, la igualdad de los hombres te inicia, en un vasto esplendor de justicia, sin iglesia, sin sable y sin ley. Sin desdeñar los polémicos caminos políticos del pensador, nos permitimos una lectura que encuentra en el poeta, no sin contradicciones, la pervivencia del conflicto de clases como el modo social inherente en el que la nación se manifiesta. La preocupación por lo social y la necesidad de medidas de justicia social persisten hasta la última década de su vida, cuando escribe su libro El Estado Equitativo en 1932. De igual modo, el surgimiento de nuevos postulados éticos contra el cristianismo y la moral de esclavos es solidario con el rol fundamental que juega el espíritu libre con autoconciencia crítica, intelectual o artista. La función política es la del demiurgo, que puede entenderse tanto como un creador o como un intérprete. Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, opone la dialéctica a favor de la sabiduría prometeica y propone el individuo artista como alternativa al sujeto moderno. Estas ideas ya están presentes en Lugones en la época de la montaña, 1897, cuando dicen los apóstoles intelectuales de la nueva era, como Hércules, que son capaces de realizar las labores de la vida y proponen dar nuevo vigor a través de los principios de la libertad de los artistas. Los editores del periódico, Lugones e Ingenieros, protestan, cito, de todo el orden social existente, de la República, que es el paraíso de los mediocres y de los serviles, de la religión, que ahora ahorca las almas para pacificarlas, del ejército, que es una cueva de esclavitud, de la patria, porque es hija legítima del militarismo, del Estado, que es la máquina de tortura, de la familia, que es el poste de la esclavitud de la mujer y la fuente inagotable de la prostitución. Este saldo cínico de disolución de los lazos morales y sociales contra la sumisión a una moral de esclavos de 1897 será tema central de su libro inédito, inconcluso,
Dogma de Obediencia, de 1919, una fecha dudosa. Su preocupación central será la libertad, cada vez más velada por los problemas de la guerra. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Lugones ve a flor de piel una lucha entre el principio de libertad plenaria y el dogma asiático de la obediencia, que en verdad lleva ya varios siglos. El primer principio obedece a la dignidad humana y el segundo al miedo animal. Religión, militarismo y capital se reducen para Lugones, en esa época, a su común denominador, el dogma de obediencia. En este libro, Lugones discute el principio de autoridad, que según sus palabras, consiste en aceptar como necesidad ineludible el dominio de unos hombres por otros. La libertad es la máxima a la que todo debe subordinarse, aún la idea de orden. Si bien no toda rebelión para Lugones es un acceso a la libertad, este libro termina con una propuesta de insurrección, de violencia como acto de purificación, como un efecto catártico de las pasiones, de miedo y compasión propias del orden moral de esclavos. A partir de lo que llama un programa de acción de una democracia argentina revolucionaria. Solo el acto revolucionario puede destruir el orden social imperante. Dirá, solo un Congreso Internacional de Trabajadores puede poner fin al capitalismo y al militarismo. Pero, y esto es fundamental, para Lugones no hay soberanía individual sin instrucción, sin la luz de la razón, sin logos. Este argumento de la autoridad fundada en la superioridad personal será el que lo lleve a sostener el militarismo en la década del 30, la patria fuerte, por ejemplo, o política revolucionaria. Es aquí donde el argumento de la libertad se vuelve contra la democracia, último reducto del dogma de obediencia. Pero la distinción entre los trabajadores inteligentes y los desechos sociales de la incultura y la miseria no era nueva, ni producto de las inflexión de la guerra, como se suele decir. En sus escritos del centenario, y aún en La montaña, conviven el desdén hacia las burguesías enriquecidas y las multitudes iletradas. Nuevamente, las piruetas de impronta modernista y el espíritu aristocrático contra el espíritu gregario, ávido de servidumbre, hacen del artista el genio que escapa a la determinación de la raza. Y, ¿por qué no?, de la historia, pudiendo recrearla. En El payador, Lugones opone la plebe ultramarina de las ciudades, cito, cuya libertad consiste en elegir sus propios amos, con la libertad del gaucho viril, sin amo en su pampa. En las conferencias que dicta en el Teatro Coliseo en 1923, el tono contra el extranjero claramente se exacerba, al punto de la xenofobia y la guerra. Sostendrá sin ambajes, cito, que no hay guerra civil con extranjeros. Por lo contrario, toda guerra con extranjeros es una guerra nacional. Italia acaba de enseñarnos cómo se restaura el sentimiento nacional bajo la heroica reacción fascista encabezada por el admirable Mussolini. Actitud que le llevará a decir a Jorge Luis Borges que a partir de aquí puede seguirse la evolución que lo llevó a un credo totalitario. El intelectual rey, el anarquista que acepta la fusión entre Estado y masas, ponía al alcance de los otros la verdad oculta en esas relaciones. Dice en Prometeo, lo que no ven o no pueden ver los otros sin su auxilio. La misión del artista es de liberación, de ilustración, de traducción de la lengua popular y vernácula al lenguaje culto, de interpretación del enigma. Es un sujeto de supuesto saber, un amo. Ingenieros, en El hombre mediocre, dirá que la voz, de 1913,
dirá que la voz o el soliloquio del poeta representa y encarna la nación entera. En esta ocasión, no piensa muy diferente de Lugones sobre la Argentina aluvional de Roque Sáenz Peña, un medio que el positivista argentino califica tan inhóspito para el genio como lo fue la democracia ateniense para Sócrates. Si bien Ingenieros adscribirá la Revolución Rusa de 1917, los artilugios del artista y el fumista reúnen a estos dos pensadores para criticar con vehemencia la domesticación del acatamiento a las normas universales y la moral de esclavos que articula al cristianismo con la democracia. Graciela, tendrías que ir cerrando Sí, también. sí, ya estoy cerrando, ya me queda un párrafo nada más. El filósofo positivista recurrirá al discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie para afirmar que cito, los más grandes teóricos del ideal democrático han sido de hecho individualistas y partidarios de la selección natural. Perseguían la aristocracia del mérito contra los privilegios de las castas. La igualdad es un equívoco o una paradoja, y la democracia un espejismo en el cual el pueblo siempre ha estado ausente de ella, sostendrá José Ingenieros. En Dogma Socialista, Lugones escribe: la libertad no consiste en ser amo, sino en no tener amo.